Hola amigos, bienvenidos a su video número 8 de su curso Base de Datos, Reportes, Tabla Dinámica y Dashboard en Excel. Continuando con el ejemplo del libro Base de Datos y Tablas Dinámicas en Excel, vamos a utilizar en este caso el control de pedido con el cual hemos venido trabajando en los videos anteriores. Y en esta tabla vamos a usarla como data para ilustrar el uso de la herramienta tabla dinámica. Ahora, ¿qué es la herramienta tabla dinámica? La herramienta tabla dinámica es una herramienta de datos de Excel que tiene la capacidad de analizar la información que esté contenida dentro de un rango de celdas o dentro de una tabla en Excel y te permite analizar la información existente en estos repositorios de datos y presentarlos en forma de cuadros o gráficos resúmenes. Estas tablas pueden ser y gráficos pueden ser de una, de dos y de tres dimensiones y la herramienta la dinámica quizás es una de las herramientas más completas que se viene manejando desde la versión 2000 de Excel y de hecho versiones anteriores, pero quizás un poco más amigable desde las versiones 2000, o sea, tiene ya 17 años de antigüedad esta herramienta y es la base desde las cuales se han evolucionado otras herramientas como por ejemplo Power View o Power BI. Okay, de hecho, esta herramienta es la que te permite crear estos cuadros donde tú puedes presentar la información en tipo dashboard y vamos a ver entonces las diferentes características y posibilidades que tenemos en esta herramienta, dado que es una herramienta bastante amplia. Usando como ejemplo el repositorio de datos llamado tabla, en este caso el de control histórico de pedidos, fíjense que tenemos una data gigante que es la que venimos usando en estos últimos videos, y esta data ahora las queremos presentar pero en forma de indicadores. Vimos que hay varias formas de sacar indicadores, como por ejemplo con la fila de totales, con la herramienta subtotales o con la función subtotales. Ahora, si yo quiero presentar de esta información o de este conjunto de registros, quiero presentar un dashboard completo, en este caso estamos trabajando con el control de pedidos. Quiero ver cómo fueron los pedidos por año, por trimestre, por mes, por temporada, por quincena, por estados, por categoría, por vendedores, por clientes, o dependiendo cómo quiera cruzar esas variables, puedo presentarlas en cuadros tipo resúmenes, ahorrándome una gran cantidad de tiempo porque no tenemos que presentar ningún tipo de fórmula, sino que la herramienta se encarga de forma amigable en la nueva versión de Excel a partir de la versión 2007 de hacerlo de una manera bastante amigable. Primer caso, vamos de una vez a comenzar entonces viendo cómo trabajan las herramientas la dinámica. Ok, el primer caso es que estemos ubicados en al menos una celda de rango de celdas o de la tabla que contiene la información a analizar. Por ejemplo, en este caso voy a colocarme en una celda, observen, estoy aquí en esta celda, y la ruta a partir de la versión 2007 es la siguiente y que se mantiene vigente hasta la versión 2016. Nos vamos al menú contextual, el menú de opciones que tenemos en la parte superior, y nos vamos entonces al menú insertar. A pesar de ser una herramienta de datos, a partir de la versión 2007 la cambiaron de ubicación. Antes estaba en la herramienta, en el menú de datos, y se llamaba informe de tabla y gráficos dinámicos, y ahora la pasaron al menú insertar y se llama simplemente tabla dinámica. Aquí estamos en insertar. Okay, y observen entonces, aquí tenemos entonces tres opciones: tabla, que es la herramienta que hemos venido utilizando en los ejercicios anteriores, tenemos tablas dinámicas sugeridas y tenemos la herramienta tabla dinámica. Okay, vamos a comenzar con una tabla dinámica estando previamente ubicado en una celda que contiene la información a analizar, que puede, como les comentaba, puede ser una tabla o un rango de celdas. Marcamos la opción de tabla dinámica y observen que automáticamente él marca la región de los datos. Ok, fíjense, en este caso detecta que esto es una tabla y tiene un nombre, y aquí me dice que la tabla se llama control pedidos, o el nombre en este caso que usted le hayan dado a su tabla, y ahora me pide que dónde quiero colocar ese informe o ese cuadro resumen de la información que está contenida en la tabla. Aquí lo tenemos, elija dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica. Puede ser en una nueva hoja de cálculo o puede ser en una hoja de cálculo existente. Si es en una hoja de cálculo existente, tenemos que decir la ubicación, o sea, a partir de qué celdas queremos colocarla. En este caso vamos a decirle que la quiero en una nueva hoja de cálculo, y aceptar. Una vez que ejecuta la operación, te crea una hoja nueva del lado izquierdo de la hoja que contiene la base de datos y te muestra un objeto encima de la hoja de cálculo, el objeto tabla dinámica vacío, y te muestra las primeras instrucciones. Para generar un informe, elija los campos de la lista de campos de tabla dinámica. Del lado derecho de la pantalla, fíjense que tenemos una ventana con herramientas que es compuesta de dos secciones. La primera sección te muestra los campos de la tabla dinámica, y en la siguiente sección una cuadrícula
con las secciones de la tabla dinámica. Esta herramienta va a estar visible mientras estemos enfocados encima de la tabla dinámica, a pesar de que esté vacía. Si te paras una celda vacía, fíjense que la herramienta se oculta, hay que estar muy pendiente. Y observen que también puedes ver que en el menú contextual, en la parte superior, tenemos una opción nueva que aparece con un fondo de color morado que se llama herramientas de tabla dinámica y te muestra un conjunto de herramientas que son aplicables al objeto de tabla dinámica. Ahora, fíjense que aquí te habla de los campos de la lista de campos de tabla dinámica. Los campos de tabla dinámica los tenemos acá, que es este listado de campos. Dependiendo de la cantidad de campos que tengamos, vamos a usar una barra de desplazamiento en forma vertical que te permite ver todos los campos de la tabla dinámica. O sea que los campos de la tabla dinámica no son más que las columnas de la tabla o rango de celda que seleccionaste a resumir. Y tenemos código movimiento, vendedor, fecha de pedido, año de pedido, mes, trimestre, semestre, temporada, todos los elementos que calculamos anteriormente, tipo de día, quincena, y la información que teníamos anteriormente o que tenemos en nuestra tabla. Y en la parte inferior tenemos entonces las secciones de una tabla dinámica. Ahora, una tabla dinámica no es más que un cuadro normal que presenta una información en forma de resumen de una data fuente, que en este caso es la tabla donde tenemos el control de movimientos de pedido en forma histórica. Tenemos una sección llamada filtro, que anteriormente se llamaba campo de página. Tenemos una sección de columnas, filas y una sección llamada sumatoria de valores, que anteriormente se llamaba datos en la versión 2003, y cambiaron las denominaciones a partir de la versión 2007, pero la mecánica va a ser la misma, solamente que ahora quizás un poco más amigable. Fíjense, yo puedo resumir la información en cuadros o matrices de 1, 2 y 3 dimensiones. Comencemos con la de una dimensión. Ejemplo, de la información que tenemos de pedido, yo quisiera saber cuántos fueron los pedidos, por ejemplo, los pedidos por estado. Fíjense que una de las columnas por las cuales tenemos tabulada la información es por estado. El estado o la región donde se despachó o se realizó ese pedido. Ahora, si yo quiero que el cuadro resumen me muestre los indicadores resúmenes por estado y yo los quiero para que aparezcan en forma de fila, simplemente escogemos y vamos a hacerlo según las instrucciones. Fíjense que me dice que seleccionar el campo para agregar el informe y luego debo arrastrarlo al campo en la siguiente área. Si tú quieres que los estados aparezcan resumidos en forma de fila en mi tabla dinámica, que hasta ahora está vacía, vamos a tomar el campo estado, lo buscamos. Aquí lo tenemos, fíjense, el campo estado, me coloco encima de él y con el botón izquierdo presionado voy a arrastrar este campo como si fuese un botón a la sección fila y lo soltamos acá. Y observen cómo la tabla dinámica ahora te resume los nombres de los estados que consiguen la base de datos sin repetirlo, solamente una vez. Ahora, si queremos presentar los indicadores por estado, va a depender de cuál sea mi requerimiento. Supongamos que yo necesito saber cuántas cantidades se despacharon por estado. Todos los elementos que quisieran cuantificar, ya sea con una función matemática o estadística, se van a colocar en la sección sumatoria de valores. Por ejemplo, la cantidad la tenemos acá, entonces arrastro cantidad, fíjense, tomé entonces el campo de cantidad, me paro encima de él, fíjense que el campo se resalta con el fondo, en este caso azul, verde, disculpen, mantengo el botón izquierdo presionado del mouse y fíjense que es como un botón y lo voy a llevar y lo suelto en la sección valores y automáticamente fíjense que me lleva un cálculo a la hoja de Excel y en la parte superior me está indicando cuál fue el cálculo que hizo. Fíjense que cuenta que es una función estadística. Para cambiar el cálculo a suma, simplemente me paro en el encabezado y presiono doble clic. Se abre la ventana de configuración de campo de valor y cambiamos a suma, a aceptar, y aquí tenemos la suma. Suma es las cantidades despachadas por estado en forma histórica. Y puedo colocar cuántos campos necesito yo para calcular. Si quiero saber también la suma en bolívares, porque por el total pagado, por ejemplo, aquí lo tenemos total bolívares y lo llevo a valores y aquí tenemos la columna total bolívares. Si quiero saber cuánto fue el IVA retenido histórico, IVA, y lo llevo a valores, aquí tenemos la columna para el IVA y el total pagado lo tenemos acá, lo arrastro a valores y aquí tenemos también entonces el total pagado. Tenemos los 4 campos. Si quiero cambiar el orden de las columnas, simplemente en la sección de valores puedo arrastrar entonces los botones en el orden que yo quiero que aparezca en mi tabla dinámica. Y aquí tenemos entonces un resumen de las ventas o los pedidos, en este caso por estado. Podemos darle entonces formato, una forma de darle formato numérico es seleccionando las celdas, inicio, estilo millares. Y aquí tenemos entonces la tabla dinámica con los resúmenes, en este caso de los pedidos por estado, que es uno de los requerimientos que teníamos. Y aquí tenemos esta primera tabla resumen y los títulos los cambiamos simplemente colocándonos en la celda con el título sin doble clic, sino simplemente escribes de una vez, por ejemplo, total unidades. Entonces aquí tenemos ya con los títulos personalizados, tenemos entonces nuestra tabla dinámica, la primera ejemplo, una tabla dinámica de una sola dimensión para darle un diseño. Ok, podemos irnos estando ubicados encima de la tabla dinámica, nos vamos al menú contextual, herramienta tabla dinámica. Aquí tenemos, por ejemplo, dice pestaña diseño.
Y aquí tenemos, por ejemplo, yo quiero resaltar las filas con bandas, y buscamos un diseño, por ejemplo, en este caso como que diseño que vamos a usar para una tabla dinámica. Por ejemplo, aquí tenemos aquí está, por ejemplo, la tabla dinámica que obtuvimos. Fíjense que es mucho más fácil porque tenemos muchos atajos en cuanto al formato. Y este es un ejemplo de una tabla dinámica de una dimensión. ¿Por qué se le llama tabla dinámica de una dimensión? Porque estas columnas van a permanecer fijas si hacemos algunos cambios en la tabla dinámica, a excepción de las filas. Fíjense que en este caso lo que va a variar de una tabla dinámica ahora, en este caso, y la que vemos modificaciones, van a ser el alto de la tabla dinámica. En este caso tenemos resumen de los pedidos por estado, pero si quiero subclasificarlo, por ejemplo, por trimestre, ¿cuántos fueron los pedidos por trimestre por estado? Aquí tenemos el campo trimestre que creamos anteriormente, y eso por eso les comentaba lo importante de crear o generar algunas columnas adicionales de la información que manejamos en forma original. Aquí tenemos trimestre. Si yo quiero ahora subtotalizar los estados, pero por trimestre, llevamos trimestre a fila. Y observen ahora que la tabla dinámica va a tener un alto diferente. Fíjense, la tabla dinámica va a tener muchas más filas, pero las columnas siguen siendo las mismas. Entonces ahora lo que varió en este caso, es la cantidad de filas de la tabla dinámica que acabamos de generar. Y si queremos a la vez subclasificarlos, subtotalizarlos por mes, por trimestre, por estado, llevamos el campo mes de pedido debajo de trimestre en fila. Y observen ahora que la tabla dinámica va a tener mucha más altura, ¿okay? Para poder desglosar todos los indicadores al nivel de estado, trimestre y mes. Fíjense que las columnas siguen siendo las mismas, las 4 columnas de cálculo, pero lo que está variando en este caso son las filas. De ahí en este caso el nombre de tabla dinámica, porque varía en este caso el alto de la tabla dinámica, y por eso la característica de tabla dinámica de una dimensión. Si tú quitas, por ejemplo, el mes, la tabla dinámica va a tener menos filas, y si quitamos en este caso, desmarcamos el trimestre, fíjense que vamos a tener nuevamente una tabla dinámica con una altura menor que la anterior, y de ahí su nombre dinámico, dado que las dimensiones cambian en forma dinámica a medida que interactuamos con ella. Otra característica que tiene la tabla dinámica es que yo puedo ir de resumen a la información detallada. Por ejemplo, me dice que en COGED las ventas fueron de 960 millones. Si yo quiero analizar, hacer una auditoría, puede ser un caso, yo quiero revisar de dónde sale este monto. Si tú con colocarte en el valor y presionar doble clic, él te genera un reporte completo con todos los datos detallados que se tomaron en cuenta para llegar a ese valor. Esta hoja se genera del lado izquierdo de la hoja que contiene la tabla dinámica, y puedo volver a ella simplemente colocándome la hoja anterior, y aquí tenemos nuevamente la tabla dinámica. Otra característica de la tabla dinámica, que yo puedo acompañarla en este caso por gráficos. Observen, por ejemplo, si yo quiero acompañar esta tabla con una gráfica, nos podemos ir a herramientas de tabla dinámica, estando ubicado en una celda de la tabla dinámica, y acá tenemos entonces gráfico dinámico. En este caso vamos a utilizar una gráfica de columna. Fíjense que aquí tenemos una característica, ya la voy a comentar. Esto va a ser una gráfica de columna inicialmente, aceptar, y aquí tenemos entonces la gráfica que se genera. Pero observen que la tabla dinámica que contiene esta tabla dinámica tiene cierta característica, y es que hay columnas que aparecen en millones y hay unas columnas que están en formato de miles. Acá lo que hicimos fue cambiar en herramientas de gráfico dinámico. En diseño cambiamos en este caso el tipo de gráfica a una gráfica combinada. Tenemos que cambiar tipo de gráfico cuadro combinado. ¿Okay? Y la idea es entonces poder comparar las ventas versus las unidades. Fíjense que aquí tenemos las unidades. Voy a utilizar en este caso esta segunda opción, que sería en este caso este diseño se llama columna agrupada, y las unidades las voy a mandar a colocar en el eje secundario, que es las unidades en el eje secundario como columna agrupada. Los bolívares también van a estar como línea. Y solamente las unidades voy a dejarla como eje secundario. Entonces fíjense que tenemos entonces tenemos como columna agrupada las unidades. El total bolívares también lo voy a dejar como una línea, aceptar, y acá podemos ver entonces, a pesar de que son muchas variables, ¿no? Tenemos entonces las unidades en columna, y aquí tenemos entonces el comportamiento del total pagado, del IVA y los bolívares en forma de línea. Fíjense que una característica de las gráficas dinámicas que vienen con sus botones dinámicos. Esto quizás es un conveniente al momento de copiarle y pegarlas en Excel, en PowerPoint por ejemplo, y para eso mandarlo a ocultar. Para ocultarla presionamos botón derecho, y acá le indicamos entonces que oculte la lista de campos. Vamos a ocultar la lista de campos, tener más espacio, y vamos a mandar a ocultar entonces todos estos botones. Me paro en cualquiera de los botones de tabla dinámica y le voy a decir ocultar todos los botones, y aquí tenemos entonces la gráfica dinámica
y la tabla dinámica. ¿Ok? Entonces fíjense que aquí tenemos los elementos que tenemos resumidos en la tabla dinámica, lo tenemos también en forma de una gráfica, donde tenemos una gráfica combinada en forma de columna, las unidades por estado. Aquí tenemos los estados en el eje de las X y tenemos con dos escalas, una escala primaria donde tenemos el monto en moneda y una escala secundaria donde tenemos las cantidades. Y aquí tenemos en forma de línea, en amarillo tenemos el monto pagado, en gris tenemos el IVA y en naranja tenemos en este caso el total bolívares. Bueno amigos, este es un ejemplo pequeño de lo que podemos hacer con una tabla dinámica. Igualmente, fíjense que si tú quieres comparar solamente una región y no todos los estados, en la tabla dinámica, fíjense, tenemos un filtro en la parte superior. Yo puedo decirle, mira, yo quiero que de la gráfica me interesa los estados de la región central. Por ejemplo, Anzoátegui lo voy a desmarcar porque no es la región central, tampoco Aragua, ni Mérida, en este caso tampoco voy a Táchira ni Zulia. Aceptar, y observen que se actualiza la tabla dinámica y la gráfica también se actualiza en base a la información que queda visible en mi tabla dinámica. Aquí tenemos entonces un pequeño ejemplo de un análisis de la data que tenemos en forma histórica en mi base de datos de control de pedido, y aquí tenemos entonces los indicadores por estado de la región central, resaltando en este caso contabilizando las unidades de pedidas, el total facturado, el monto en IVA y el total pagado por los clientes. Aquí lo tenemos también en forma de una gráfica dinámica que quizás tiene muchas variaciones que vamos a ver en los videos posteriores con respecto a una gráfica tradicional. Esto es un primer ejemplo. Ahora, si seguimos en la dinámica que usamos inicialmente para crear la tabla dinámica y yo quiero otra tabla dinámica que acompañe esta información en esta misma hoja, una opción sería devolviéndome a la hoja que contiene la tabla, que sería esta hoja, e indicándole que quiero una tabla partiendo de esta hoja. Nos vamos entonces al menú insertar, tabla dinámica, pero en este caso le voy a decir que ya tengo la hoja donde voy a colocar el resumen de esta data llamada control de pedidos. Le digo entonces, elige dónde deseas colocar el informe de tabla dinámica, hoja de cálculo existente, y ahora en la ubicación yo me voy a mover entonces a la hoja y le indico que lo quiero, por ejemplo, a partir de esta celda de acá. Ok, enter y aceptar, y observen ahora que tengo la tabla dinámica en la hoja nueva donde tengo mis indicadores, donde tenemos acá los indicadores por estado, y aquí tengo la tabla dinámica vacía con la estructura de la base de datos mostrándome todas las columnas que tengo disponibles para resumir. Y aquí tenemos entonces el resumen por estado. Ahora quiero el resumen, por ejemplo, por vendedores. Aquí tengo ese vendedor, lo llevo a fila y observen ahora que tenemos un resumen de los vendedores, y quiero saber de los vendedores, por ejemplo, también las unidades que se vendieron a nivel de vendedor. Tenemos entonces, vamos a llevar unidades también a el área de valores. Recuerden, todo lo que se va a calcular se coloca en valores. Tenemos entonces cantidad en valores, el otro monto es en ese orden es total bolívares, luego viene el IVA y por último el total pagado, por en este caso al nivel de vendedor. Y recuerden que para darle un diseño nos colocamos en una celda de tabla dinámica, nos vamos a herramienta de tabla dinámica, pestaña de diseño, y vamos a colocarle en este caso que quiero filas con bandas, y buscamos un diseño que de alguna manera sea igual al anterior. Si quiero mantener la uniformidad de los datos, aquí lo tenemos. Vamos a darle un formato de los valores numéricos que tenemos acá en moneda, colocándole separadores enteros y decimales. Y aquí tenemos entonces también una tabla dinámica. Los encabezados los puedo personalizar. Aquí sería entonces unidades. Y acá, por ejemplo, en vez del nombre del campo, vamos a colocarle que la etiqueta de la fila aquí son vendedores. Vendedores. ¿Ok? Acá sería, por ejemplo, el monto facturado total bolívares, tal como lo tenemos acá arriba. Más lo voy a copiar, lo voy a pegar para acá. Perdón, voy a, disculpen acá, aquí lo voy a tener que transcribirlo, total bolívares, total okay, que sería entonces en el IVA, cuánto fue el IVA en bolívares, y aquí el total pagado sería entonces total pagado bolívares, total pagado bolívares. Ok, aquí tenemos entonces la tabla dinámica, pero al nivel de vendedores, un resumen de las ventas históricas a nivel de vendedor. Entonces lo tenemos entonces aquí, tenemos entonces las ventas en la región central, y también tenemos las ventas en este caso históricas o los pedidos históricos por vendedor. Ahora si yo quiero graficar también esta tabla, yo puedo escoger de hecho la barra de herramientas del lado derecho para tener más espacio para trabajar. Puedo cerrarla temporalmente. Aquí tenemos una X interna para cerrar la barra de herramientas de la tabla dinámica, y yo puedo escoger, por ejemplo, cuáles campos voy a graficar.
Por ejemplo, voy a escoger vendedores y también voy a graficar de los vendedores y el monto facturado, solamente estas dos columnas. Manteniendo la tecla Shift presionada, control, perdón, presionada, voy a marcar entonces el rango a graficar el eje principal que van a ser vendedores y el monto que sería el monto en bolívares. Nos vamos acá a insertar una gráfica pero en forma de torta. Y acá tenemos, entonces fíjense que tenemos una gráfica pero solamente con una región de los datos de mi tabla dinámica. Aquí tenemos entonces otro cuadro con los indicadores en forma de resumen, pero en este caso las ventas, una comparación de las ventas a nivel de vendedor. Estamos aquí quizás el gráfico para comparar cómo fueron las ventas por vendedor, es una gráfica de torta. Recuerden los botones, vamos a ocultarlos, ocultar todos los botones de campo. Y si quieres darle un diseño a la gráfica, recuerde que puedes personalizar el título o borrarlo del propio Excel. Y aquí tenemos entonces la comparación de los vendedores. Y si quieres ver los porcentajes, que es lo que generalmente aquí tenemos entonces herramientas de gráfico dinámico, diseño, y aquí tenemos entonces los diseños rápidos, perdón, vamos a escoger un diseño que te muestre los porcentajes. Aquí tenemos entonces las ventas, la comparación gráfica de las ventas por vendedor o los pedidos por vendedor. Fíjense, en este caso puedo ver rápidamente que el vendedor que tuvo más pedido en este caso fue Margaret Pay con un 18%, seguido en este caso de Nancy Dabulio con un 17%. Aquí tenemos entonces un ejemplo de dos tablas dinámicas con la información que tenemos en la base de datos, una con un segmento de los datos y otra sí de todo el total de los vendedores, pero graficando solamente dos columnas que escogí previamente, y las dos se comportan exactamente igual como una gráfica dinámica. Este sería otro segundo ejemplo de una tabla dinámica de una sola dimensión. Y así, fíjense, una segunda forma de crear una tabla dinámica en una hoja diferente. Fíjense que mi tabla se llama, si nos colocamos en una celda, herramientas de tabla, aquí podemos ver el nombre de la tabla. En mi caso se llama control pedidos, el nombre de la tabla. Me voy a la hoja donde quiero la tabla dinámica y me voy a colocar en la posición donde quiero ubicarla, por ejemplo en esta parte de acá. Y aquí yo voy a colocar entonces, me coloco previamente en la posición dentro de la hoja donde están los cuadros de resumen, donde quiero la tabla dinámica nueva. Conociendo el nombre de la tabla, que se llama control-pedidos, voy a insertar una tabla dinámica. Insertar tabla dinámica y aquí le vamos a decir el nombre de la tabla. La tabla se llama, tenemos que indicar el nombre, control-pedidos, ok, y aceptar. Ubicación en la celda donde está ubicado previamente, aceptar. Y si el nombre existe, fíjense que aquí tenemos la tabla dinámica nueva. O sea, no es necesario que tenga que devolverme a la fuente. Si conozco el nombre de la fuente, ya sea el rango de celda o de la tabla, puedo indicárselo al asistente. Y aquí tenemos una tabla dinámica nueva. Y si en esta tabla dinámica yo quiero ver una relación histórica, por ejemplo, en forma de serie temporal, como fueron las ventas, por ejemplo, por mes. Aquí tenemos entonces el nombre del mes. Vamos a buscarlo aquí arriba. Mes del pedido, lo vamos a arrastrar a filas. Y en columna de cálculo vamos a colocar en este caso en valores para calcular el total bolívares. ¿Cuánto fue el monto facturado por mes? Aquí tenemos entonces la tabla dinámica que generamos. Recuerden entonces que le puedo dar un diseño. Me coloco en la celda, diseño, filas con bandas y el diseño que estamos usando, que es un diseño de colores medios en azul. Acá la tenemos. Podemos darle un formato entonces a la celda. Inicio, estilo millares. Vamos entonces ahora también a colocar una gráfica, pero aquí la gráfica, por ejemplo, una gráfica por una serie temporal tiene que ser una gráfica de línea. Nos colocamos en la tabla y nos vamos entonces a herramienta de la dinámica, gráfico dinámico, y cogemos en este caso una gráfica de línea. Aquí tenemos, por ejemplo, ahí está la gráfica de línea, aceptar, y aquí tenemos entonces la gráfica que va a acompañar entonces a mostrar cómo fueron las ventas históricas por vendedor. Tenemos entonces la gráfica. Recuerden que estos botones vamos a ocultarlo, botón derecho ocultar todos los botones, y aquí tenemos entonces las ventas en una serie temporal. Fíjense que aquí podemos ver que las ventas menores fueron en junio y las ventas mayores fueron en abril, en los meses de abril, en este caso de acuerdo a lo que tenemos registrado en la base de datos. Y esto es un pequeño ejemplo, okay, quizás el más clásico, de crear un dashboard en Excel usando la información que tenemos entonces en nuestra base de datos de control de pedido, ilustrando algunos elementos en forma de indicadores de resumen, ya sea a través de las ventas en la región central con su gráfica, las ventas en este caso por vendedor y las ventas por mes. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo de un cuadro de mando integral donde podemos ver, partiendo de la data que tenemos en el histórico de pedidos, los indicadores principales de acuerdo a lo que me pedían en mi diseño, y aquí lo podemos ver entonces en forma de gráficos y tablas dinámicas de una sola dimensión.
Y aquí algunos ejemplos de gráficas dinámicas que acompañan este tipo de datos de acuerdo a sus características o en las características del formato que estamos utilizando.